Hola, mi nombre es Felipe Gavilán y en este video vamos a ver cómo combinar los procedimientos almacenados con Entity Framework Core. La idea es que, aunque Entity Framework Core nos permite hacer consultas utilizando la sintaxis de LINQ, puede ser que en ocasiones necesitemos invocar procedimientos almacenados y queramos hacerlo con Entity Framework Core en vez de usar otras tecnologías como Ado.NET o Dapper. Entonces nosotros vamos a ver tres ejemplos, uno para insertar un registro, otro para consultar un registro, es decir, una entidad, y un tercer ejemplo en el cual vamos a traer data personalizada de un procedimiento almacenado. Así que vamos a comenzar. Vamos entonces a crear una aplicación de Web API, vamos a crear un nuevo proyecto. Este código que vamos a ver va a funcionar con cualquier tipo de aplicación de .NET, puede ser Blazor, MVC, WinForms, pero nosotros solamente para hacer este ejemplo vamos a utilizar Web API. Entonces le vamos a poner ifcore sp y vamos a decir next y vamos a dejar esto así y le vamos a dar a crear. Vamos a comenzar instalando Entity Framework Core en nuestra aplicación. Manage NuGet Packages. Vamos a ir a Browse y como siempre vamos a instalar los paquetes de SQL Server. Instalar, aceptar y también déjame instalar el de Tools porque aquí estamos utilizando Visual Studio. Si tú no utilizas Visual Studio sino que utilizas el .NET CLI, puedes utilizar el de Design. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a cerrar acá. Déjame como siempre hacer doble clic acá. A mí no me gusta lo del Nullable, yo prefiero deshabilitarlo. Tú lo puedes dejar si deseas, pero a mí me gusta deshabilitarlo. Esto no tiene nada que ver con el ejemplo que vamos a hacer, el código sería el mismo. Entonces vamos a cerrar el CSProc y ahora yo voy a crear mi clase de DBContext. Vamos a agregar una nueva clase y le vamos a llamar Application DBContext, Enter. Y vamos a poner esto un poquito más grande. Y vamos a heredar de DBContext, control punto. Y vamos a control punto de nuevo. Vamos a decir options para generar este constructor con el options. Y luego yo lo que quiero hacer es crear un connection string. Eso yo lo puedo colocar en el appsettings.development.json. Lo puedo colocar aquí. Puedo decir connection strings. Y vamos a decir acá default connection. Y vamos a decir server.database ifcore sp YouTube y integrated security igual a verdadero. Y vamos a colocar una coma acá. Luego vamos a ir a la clase program. Y aquí en la clase program vamos a configurar el application DBContext como un servicio. Vamos a decir o mejor dicho, services add DBContext application, vamos a decir application DBContext, control punto, y vamos a decir opciones, use SQL Server, control punto, y vamos a pasar el nombre del connection string. Yo puedo decir name, default connection, y vamos a cerrar acá y vamos a colocar esto en otra línea para que se visualice todo en pantalla. Muy bien. Ahora vamos a iniciar con nuestro ejemplo. Yo voy a crear una entidad. Para eso yo voy a crear una carpeta. Vamos a hacer clic derecho en el proyecto. Crear una carpeta. Vamos a llamar entidades. Y en entidades yo voy a crear una clase. Le vamos a llamar persona a la clase. Y la clase persona va a ser una clase bien sencilla con dos propiedades, ID y nombre. Muy bien. Luego vamos a agregar el dbset correspondiente en el application DBContext. Déjame venir acá y vamos a decir dbset persona y personas. Y vamos a decir control punto para importar entidades. Ahora vamos a crear una primera migración. Vamos a ir al Package Manager Console, vamos a decir add migration, digamos personas, y yo puedo agregar otra migración porque quiero tener una migración en la cual van a estar los procedimientos almacenados. Vamos a decir procedimientos almacenados. A mí me gusta colocar los procedimientos almacenados, las vistas y ese tipo de cosas en migraciones porque así, cuando yo cree la base de datos a partir de las migraciones, vamos a poder generar esos objetos.
Entonces yo lo que voy a hacer es que yo voy a copiar y pegar 3 procedimientos almacenados. Vamos a pegar esto acá y vamos a ver el código. Vamos a colocar esto un poquito más adelante. Vamos a ver que este procedimiento almacenado se llama personas insertar y como su nombre lo indica, lo que va a hacer es para insertar una persona, recibe un nombre como parámetro, nvarchar max, y recibe un ID como parámetro, pero es un output, lo que quiere decir que yo voy a poder extraer el valor de ID desde fuera de la aplicación. Así, cuando yo inserte una persona, yo voy a poder recuperar el ID de dicha persona. Y aquí, como podemos ver, hacemos el insert y finalmente select @id igual a scope identity, donde scope identity me da el ID del registro recién insertado. Luego tenemos un segundo procedimiento almacenado, el cual lo que hace es que me permite obtener una persona por su ID. Aquí vamos a poder aprender a hacer un query que nos va a devolver una entidad. Fíjate que aquí yo estoy diciendo select todo from personas where ID igual a el ID recibido como parámetro. Y finalmente, el tercer y último ejemplo va a ser obtener el ID de las personas. Aquí yo lo que te voy a enseñar es cómo yo hacer un query que no me va a devolver una entidad en sí, sino simplemente distintas informaciones. Yo aquí no estoy devolviendo una entidad, yo estoy devolviendo el ID de una entidad, que no es lo mismo. Una entidad, persona por ejemplo, se compone de nombre y ID, pero aquí yo solamente estoy devolviendo el ID. Vamos a ver cómo manejar esa situación. Finalmente, si lo deseamos, para ser más correctos, aquí en el down yo puedo colocar que yo quiero borrar los procedimientos almacenados en caso de que sea removida la migración. Muy bien, ya con esto yo puedo decir update database para empujar estos cambios a la base de datos. Excelente. Ya con esto tenemos los procedimientos almacenados y por tanto podemos utilizarlos. Vamos a comenzar con el ejemplo de insertar una persona. Vamos a ir a controllers. Yo quiero crear un nuevo controlador, clase, y le vamos a llamar personas controller. Y como siempre yo voy a heredar de controller base, control punto. Vamos a decir aquí API controller, aunque yo no voy a necesitar eso. Y vamos a decir route API/personas. Luego vamos a colocar un constructor y vamos a decir acá application dbContest para poder inyectar el dbContest. Contest, control punto, lo vamos a asignar como un campo. Y vamos a comenzar. Te decía que el primer ejemplo va a ser el de insertar una persona. Por eso yo voy a colocar un HTTP post acá. Luego yo voy a decir public async task action result de int. Este int va a ser el ID de la persona recién creada. Yo voy a decir post, voy a decir persona, control punto para importar entidades, persona. Y vamos a decir acá, yo necesito un parámetro el cual tenga configurada la dirección como output. La idea de eso de configurar la dirección del parámetro como output quiere decir que yo voy a poder extraer información del procedimiento almacenado de dicho parámetro. Entonces yo voy a decir aquí parámetro ID igual a new SQL parameter, control punto, y vamos a importar Microsoft Data SQL Client. Vamos a decir aquí ID. Fíjate que este @ID que yo tengo acá es exactamente el mismo @ID que yo tengo en el procedimiento almacenado de personas insertar. Es decir, es este ID que yo tengo acá. Y fíjate el output que yo tengo acá. Yo tengo que repetir ese mismo output acá. Eso lo vamos a ver en un momento. Déjame colocar el tipo de dato, que es int. Déjame incluso quitar esto de system data y decir control punto para importar system data. Así no se ve tan largo. Luego yo voy a decir acá parámetro ID direction, aquí va la dirección, parameter direction output, punto y coma por acá. Luego yo voy a decir aquí await context database. Yo voy a utilizar la propiedad database para poder ejecutar el procedimiento almacenado que no va a consultar data, sino que simplemente va a ejecutar una sentencia, una operación a nivel de la base de datos. Yo voy a decir execute SQL interpolated async, control punto, para importar Microsoft Entity Framework Core. Y aquí yo puedo colocar el query que ejecuta el procedimiento almacenado. Vamos a colocar un arroba acá. Yo voy a decir exec de ejecutar o execute personas insertar, que es el nombre del procedimiento almacenado. Y luego yo puedo colocar mis variables. Yo puedo hacerlo en otra línea para que se visualice todo. Yo voy a decir nombre igual a, y aquí yo puedo decir persona.nombre, coma,
@id igual a, y aquí yo voy a colocar mi parámetro id, que es el que está configurado como un output. Y yo también tengo que colocar aquí output. Luego vamos a decir punto y coma por acá. Y eso es todo, ya con eso se va a insertar la persona. Ahora, ¿cómo yo extraigo el valor del ID del procedimiento almacenado? Pues para eso yo voy a utilizar la variable parámetro ID. Déjame decir var ID igual a. Yo tengo que castear a int el parámetro id.value. Muy bien, y ya con eso yo puedo decir return OK y puedo decir ID. Perfecto, ya con eso podemos hacer nuestro primer ejemplo. Vamos a presionar el control F5 para ejecutar nuestra aplicación. Eso nos va a traer a Swagger, y aquí en Swagger yo tengo este post. Vamos a invocarlo. Yo puedo simplemente mandar el nombre de una persona, el ID lo puedo dejar en 0, no importa. Yo voy a decir Felipe y vamos a decir execute, y vamos a ver que aquí tenemos un 1. Ese 1 que tenemos aquí es el ID de Felipe. Vamos a ver que si yo coloco ahora otro nombre, digamos Claudia, vamos a ver que tenemos execute y aquí tenemos un 2, claro, porque Claudia es la segunda persona creada en nuestra tabla de personas. Así que ya nuestro primer ejemplo ha sido exitoso. Vamos a ver el segundo. ¿Cómo yo puedo obtener el registro ya sea de Felipe o de Claudia, que es una entidad, utilizando Entity Framework Core y nuestro procedimiento almacenado? Vamos a ver esto. Vamos a venir acá. Vamos a hacer el segundo ejemplo aquí mismo. Vamos a decir HTTP GET. Yo quiero recibir un ID como parámetro. Entonces vamos a decir acá, déjame decir por acá, public async task action result de persona. Yo quiero devolver una persona. Yo voy a decir get y voy a recibir un ID como parámetro. Luego yo voy a decir var. Aquí es interesante porque como vamos a ejecutar un procedimiento almacenado, yo no puedo decir first or default async, sino que yo voy a tener que utilizar un async enumerable. Entonces yo voy a decir personas igual a context personas, porque es una entidad persona lo que yo quiero devolver, y vamos a decir from SQL interpolated, y aquí yo voy a volver a colocar exec personas obtener por ID, y vamos a decir @id igual a, y vamos a decir ID por acá, y luego vamos a decir async enumerable. Perfecto. Luego yo voy a decir aquí, como es una persona, yo solamente quiero obtener una sola persona. Yo simplemente puedo hacer lo siguiente. Yo voy a decir await for each, y vamos a decir persona, y vamos a decir personas. Muy bien, y si hay una persona, pues yo puedo decir return persona. Si no hay ninguna persona, digamos que el ID que fue enviado por el cliente no pertenece a ninguna persona, pues yo puedo retornar un not found. Muy bien, vamos a salvar y vamos a probar. Vamos a ver acá, vamos a ver que tenemos este get aquí, try it out. Vamos a poner un 1, execute, y tenemos a Felipe. Si ponemos un 2, tenemos a Claudia, y si yo pongo un 3, tenemos 404, excelente. Y si yo voy a la consola, yo quiero que tú veas que efectivamente aquí lo que estamos haciendo es ejecutar procedimientos almacenados, como podemos ver aquí, exec personas obtener por ID, y le estamos pasando @id y el valor del parámetro. Luego vamos a minimizar esto y vamos a hacer nuestro tercer y último ejemplo. El tercer ejemplo consiste en yo poder traer simplemente los IDs de la persona. Sin embargo, a diferencia de personas, que es una entidad, el ID de la persona no es una entidad. Entonces yo no puedo decir context.personas from SQL interpolated y colocar aquí dizque el procedimiento almacenado, que lo que hace es traerme el ID de la persona, que es este que tenemos acá. Que fíjate que solamente me trae el ID. Eso me daría un error. ¿Cómo podemos solucionar eso? Pues lo que tenemos que hacer es crear una entidad sin llave. Una entidad sin llave es aquella que, como su nombre lo indica, va a servir para yo mapear el resultado de un query, pero no va a ser una entidad normal con su llave que se supone que yo puedo insertar en una base de datos ni nada por el estilo. Vamos a ver eso. Vamos a venir acá. Vamos a ir a entidades. Yo voy a crear una nueva carpeta sin llaves. Aquí yo coloco todas mis entidades sin llaves, aunque solamente vamos a tener una, pero para tenerlo organizado lo vamos a crear en su propia carpeta. Le vamos a llamar persona sin nombre. Otro nombre podría ser, que me gusta más por cierto. Fíjate que yo tengo personas obtener IDs ciertos. Yo voy a decir
personas obtener IDs resultado. Así yo creo que está más chévere porque así se nota entonces que es el resultado de ese procedimiento almacenado. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a colocar ID solamente. Posiblemente en la vida real tú vas a tener otros campos como quizás digamos la dirección de la persona y tú podrías colocarlo aquí sin ningún problema, aunque sean datos que vengan por ejemplo de otras tablas. Eso no importa. Aquí yo voy a colocar todo lo que me retorna el procedimiento almacenado. En nuestro caso, solamente el ID. Por eso yo solamente voy a tener ID acá. Ese es el primer paso. El segundo paso ahora es utilizar tu SQL Query para yo decir que cuando yo haga un query a esta entidad sin llave, entonces se haga un query hacia el procedimiento almacenado. Eso lo hacemos yendo hacia el Application DB Context. Necesitamos sobreescribir el onModelCreating y debajo del base onModelCreating yo voy a decir modelbuilder.entity. Vamos a colocar aquí nuestra entidad sin llave que es personas. Déjame simplemente copiarlo para no tener que estar escribiendo todo eso. Vamos a pegar esto acá, control punto para importar. Y aquí yo voy a utilizar tu SQL Query, y aquí yo coloco el query que es exec de execute y personas obtener IDs, que es el procedimiento almacenado. Déjame colocar esto en otra línea para que se visualice todo. Muy bien, ya eso debería ser suficiente de este lado. Ahora, ¿cómo yo puedo utilizar esto? ¿Cómo yo puedo hacer un query hacia personas obtener IDs resultado? No hay ningún problema. Esto es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir de nuevo hacia nuestro controlador y yo lo que voy a hacer es que voy a crear un tercer y último endpoint. Yo voy a decir http get, vamos a decir public async task y enumerable de personas obtener IDs resultado, control punto, esto, vamos a importarlo, vamos a decir get y aquí yo lo que voy a hacer es que voy a decir return await context set. Set lo que hace es que me permite crear un DBSet en tiempo de ejecución de cualquier entidad. Claro, de una entidad que ya yo tenga configurada. En mi caso, ya yo configuré esto. Ya yo configuré esta entidad utilizando el ToSQL Query en el onModelCreating. Pero ahora ya con eso yo puedo decir toListAsync. Y eso es todo. Ya con eso yo puedo salvar todo. Yo puedo decir Reveal and Apply Changes para recompilar mi aplicación. Y vamos a venir para acá, vamos a venir a este get, try it out, execute, y vamos a ver que aquí obtenemos los IDs de Felipe y Claudia, ID 1 y ID 2. Perfecto, y si yo voy acá, hacia la consola, vamos a ver que lo único que se hizo fue ejecutar el procedimiento almacenado de personas obtener IDs. Así que, como podemos ver, con estos tres ejemplos te he mostrado cómo insertar un registro utilizando un procedimiento almacenado. También te he enseñado a cómo consultar una entidad a través de un procedimiento almacenado. Y finalmente, cómo hacer una consulta arbitraria que te trae un resultado arbitrario que no necesariamente coincide con una entidad utilizando set y tu SQL Query. Si quieres aprender más acerca de Entity Framework Core, mira mi curso de Udemy donde podrás aprender mucho más acerca de esta tecnología. Link con descuento en la descripción de este video. Gracias.